Vale, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a bien, la entrevista 2.0 de Salvados. Lo que de no se salvados. pudo. Bueno, ponemos un poco en situación a la gente, si te parece. Sí, ¿Vale? Vale. Bueno, estamos realizando esta sesión improvisada de entrevista entre Aida y yo, porque, bueno, quizá lo sepáis, hace unos 3 años, pues Aida contactó conmigo porque habían contactado con ella del programa Salvados, ¿no? Para hacer una entrevista, algo iba a hacer un programa sobre autismo. Y bueno, querían también contar con la opinión, además de personas en el espectro, como es su caso, y madres de personas de peques en el espectro, como era el caso de, por ejemplo, de Carolina, que también se quedó fuera del programa. Un saludo desde aquí a Carolina. Y bueno, pues fuimos juntos a esa grabación, ¿no? De hecho, me acuerdo que quedamos en tu casa para ir juntos para allá, ¿no? Por sí, una situación compleja, delicada, de nervios, ¿no? Era exponerse, por mucho que hubiésemos hecho reuniones previas, ¿no? Con ellos para decir, a ver, tenemos que ir por este camino, no por este otro, ¿no? Pues a pesar de ello, pues evidentemente genera muchísima ansiedad. Encima íbamos a un sitio que era nuevo, no lo había anticipado mucho más que la dirección, ¿no? Y poco más. Y bueno, pues fue una situación compleja. También llegamos, no pudimos llegar al centro de Madrid porque había una manifestación, había una manifestación con mucho ruido, olores horribles. taladros por todos lados, gritos. De hecho, tenéis un vídeo que grabamos de todo ese día. Y bueno, luego pues iba a editarse el programa, había quedado bastante chulo dentro de lo que cabe, dentro de que, bueno, tuvimos que esquivar, ¿no? Y lidiar con ciertas preguntas, hay un poco tendenciosas, ¿no? Sobre el autismo es una enfermedad, Daniel, pero tiene cura, ¿no? Y este tipo de cosas. Pero bueno, en general el trato con la gente del programa fue muy buena en ese sentido, Mm, nos hicieron sentir muy cómodos. Lo que pasa es que, bueno, pues lo iban a emitir pocas semanas después, pero ocurrió que hubo elecciones generales, ¿no? Anticipadas, y eso lo trastocó todo. Y después vino la pandemia y lo trastocó todo. En todo este tiempo sí, hemos seguido preguntando, oye, ¿qué pasa con el programa? No sabemos y tal. Y hace unas semanas contactaron con nosotros porque iban a emitir el programa, pero que le habían dado una vuelta de tuerca. Ya no estaban las mismas personas que nos grabaron a nosotros, que se encargan del programa, había gente nueva y habían decidido darle un enfoque totalmente distinto. Eh, y bueno, pues el programa tal como está quedó ahí. La parte en la que entrevistaron a Ida quedó en prácticamente un minutito que publicaron solo en redes, que no se en incluyó en el redes. programa. Y nos dio mucha pena porque había cosas muy chulas, ¿no? Y fue un esfuerzo muy grande el hacer esta entrevista y exponernos, ¿no? Exponerte, sobre todo tú, en este caso, a todo esto para que se quede eso en un minuto. Y entonces, bueno, pues nos hemos decidido a hacer una sesión improvisada porque yo recuperé el guión que teníamos que nos habían mandado para el programa y no nos lo hemos preparado. Un poco mal por nuestra parte, por ambos dos, ella como persona en el espectro y yo como especialista en el trabajo de personas con el espectro, no hemos preparado y vamos a un poco a medio improvisar las preguntas, las cuestiones que nos plantearon Bueno, y nos acordaremos. pues yo no. Mira, Yo- para que veáis, tenemos aquí las preguntas que nos hicieron, están a la parte en la que entrevistaban a Ida y luego, bueno, que en realidad era como una conversación entre ellos, se grabó de esa forma y luego unas preguntas que me hacían directamente a mí. Así que si os parece, vamos a empezar con la primera parte. Eh, Empezaron con un tema que era con el tema de la prueba de inglés. No sé si recuerdas. Tú creo que las notas que se tomaron era que no puedo hacer una prueba de inglés porque las preguntas eran muy genéricas y dadas a la confusión. Había una sí, falta de adaptación para personas en el espectro, ahí ponen ellos con autismo, en centros educativos públicos. Falta de empatía por parte del personal porque no dan alternativas. Somos la matrículas gratis. ¿Qué sentido tiene? Y en contexto ponía el primer día de clase, los nervios. Me acuerdo que contaste, ¿no? ¿Cómo viviste tú sí, esta sí. situación? De hecho, sí, ahora me acuerdo de todo, ahora que lo dices. Yo me apunté a inglés, ¿no? Como cualquier otra persona. Y para personas con discapacidad les daban la matrícula gratis. Entonces yo entendí que si te daban la matrícula gratis, si había esa adaptación, ¿no? Podría decirle a mi profesora que, bueno, que tenía determinadas dificultades porque yo soy muy literal, bueno, me cuesta mucho entender en preguntas abiertas
qué es lo que quieres saber. Entonces, el inglés es muy preguntas abiertas, acierta, es muy subjetivo, es complicado saber cuáles pueden ser esas respuestas. Y yo se lo comenté a la profesora y me dijo que no había ningún tipo de adaptación y básicamente que me tenía que aguantar. ¿Qué sucedió? Que, bueno, pues no pude hacer el curso de inglés. Sí, la matrícula era gratuita, pero no pude hacerlo porque no me adaptaron nada y no era capaz de entender esas preguntas ni de contestarlas. Aquí creo que yo lo que comenté, creo que lo tenía que apuntar en el guión, es que parte de las dificultades que puede haber en este tipo de situaciones es que lo que dices, no hay una falta de concreción, ¿no? Muchas veces las preguntas, como tú has dicho, son muy, muy abiertas, contienen expresiones no literales y claro, con el tema de la literalidad, muchas veces cuando la gente empieza a conocer un poco el autismo se quedan en esa parte, ¿no? De esa parte simbólica bueno, pues choca esos 5. Ah, claro, no saben lo que significa, pero se extiende mucho más allá. Por ejemplo, a las inconcreciones temporales espaciales, el hacer una pregunta abierta. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te ha ido el día? ¿No? Que pasa con mucho con chavales. Es que mi peque no me responde cuando le digo, ¿qué tal te ha ido el día? Es como, joder, Sí, que te cuento de todo esto, ¿sabes? Como es es que es muy tremendamente abstracto. complejo. Es súper abstracto, ¿no? Entonces, esa necesidad de concreción que muchas veces se toma como una especie de es que la persona del espectro necesita de esto. Es como, bueno, vamos a ver, es que creo que cualquier persona, si somos más concretos, va todo muchísimo mejor. Es decir, no lo dejamos al azar. Tú si haces una pregunta muy abierta, la respuesta también puede ser muy variada. Si cierras la pregunta, el rango Claro. de respuesta será más corto también, ¿no? Entonces, esa concreción nos beneficia a todas las Sí, personas en además general, que en ¿no? este caso tenías que responder concretamente, porque podía ser un ejercicio, un examen o lo que Ujú, fuese, pero te están haciendo una pregunta muy abierta, muy abstracta, con respuestas muy concretas. Entonces, para mí era imposible ujú. encajar eso. Ujú. Claro, aquí yo creo que también anoté por ejemplo, las respuestas de tipo test en general, si no las hacen con estas dobles negaciones Mm. que a veces se hacen un poco para despistar, ¿no? Me acuerdo de los test estos que suelo hacer yo, y me acuerdo que algunas personas del espectro me lo comentan, dicen, pero haces esas preguntas trampas de doble negación y tal. Digo, sí, es cierto, también incluye esa parte, pero sí es cierto que por lo general las respuestas tipo test al menos tienes una alternativa que escoger. Porque muchas Mm. veces cuando la pregunta es abierta es como, ¿dónde está? ¿No? Y es lo que decimos siempre, ¿no? Ese es el principio para trabajar con peques de aprendizaje sin error, el que siempre hay una alternativa correcta donde Sí. elegir, ¿no? Y así evitamos muchas veces caer en la frustración y el no saber qué responder porque pueden ser mil posibles respuestas. Sí, de hecho, los exámenes tipo test a mí siempre se me han dado mejor, Ujú. porque, no sé, por ejemplo, en el carnet de conducir, yo prácticamente ni leí el libro y solo de hacer test fui capaz de hacer el examen. Ujú. Efectivamente, ahí no hay posibilidad, no hay margen de error en el sentido de la interpretación. Lo tú hacías, te leías la pregunta, leías las posibles respuestas y te encajaba una con claridad con respecto a las anteriores. Es que Claro, eso es aprendizaje, sin error. claro, Efectivamente, claro. efectivamente. Vale, después creo que comentaste es una parte de, creo que eso sí que se incluyó poquito en el pequeño, en el minuto ese que incluyeron en el vídeo en redes de Salvados, que tu etapa en el colegio, ¿no? De pasar por esa lucha de la eterna incomprendida, la rara, que pensabas que estás mal hecha, ¿no? Mm. Este tipo de cosas creo que la comentaste, ¿no? Sí, a ver, una cosa que solemos decir los autistas es que nos damos cuenta que somos diferentes desde siempre, ¿no? Entonces, a mí Ujú, lo que me pasaba sobre todo era que decían que era muy inteligente, pero muy vaga. Eso me lo decían mucho los propios profesores, también decían que era una persona muy pasiva, que parecía que me iba a hacer mis necesidades encima. Eso se lo dijo una profesora a mi madre en un momento determinado. ujú, Luego tenía problemas para ir a comedor, no podía ir a comedor porque yo lo he comentado en alguna ocasión, que yo no comí sólido pues hasta los 9 años más o menos. ujú, Em, y bueno, siempre me han puesto las etiquetas, pues eso, de que era una persona rara, que yo era un poco satélite, ¿no? No me llevaba mal con nadie, pero tampoco llegaba a centrarme en nadie, ¿no? Era un poco, ujú, estaba un poco ahí dando vueltas alrededor de la gente.
Y bueno, mi etapa escolar, la verdad que no la recuerdo una etapa feliz. Y mi infancia en general no la recuerdo feliz. Y eso hago mucho hincapié en mi hijo, que la tenga, porque que entienda que es diferente, que no pasa nada, que él funciona de manera diferente. Y creo que en ese sentido lo he conseguido. Entonces, mira, no lo conseguí conmigo, ¿no? Pero con mi Mira, hijo lo he conseguido. qué bien. Y creo que es muy importante el entender que una persona autista desde pequeña sabe que es diferente Ujú. por los feedbacks que te dan, porque tú te sientes diferente, porque ves que la gente funciona de otra manera diferente en muchas cosas y dices, ah, pero esto que pienso yo no lo piensan así los demás. Ujú. Y empiezas a darte cuenta que funcionas diferente. Entonces, creo que eso es importante decírselo a la gente porque a veces parece que, bueno, que si lo ocultamos no Sí. está, ¿no? Pero no Y es yo creo, verdad. y yo creo que además, independientemente del tipo de autismo, por así decirlo, del nivel, como lo queréis llamar, del nivel de necesidad de ayudas que tenga, llega un momento, y es un momento en el que tampoco es un momento tardío, ¿no? Hay una cierta conciencia de diferencia para todos los chavales, todas las personas en el espectro a ciertos niveles, sobre todo en esas edades escolares, ¿no? Es que es en la que empiezas a interactuar con más iguales, ¿no? Y entonces te das cuenta de las diferencias y creo que a todos los niveles, con cualquier, porque muchas veces se dice que no, bueno, solo son los autistas de tipo 1, con los perfiles del antiguo Mm, Asperger, son los que se dan cuenta, pues son más conscientes, tienen lenguaje, bla, 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 bla. Esto no es cierto. Es decir, independientemente del lenguaje, de la capacidad comunicativa que tengas, la conciencia de diferencia se adquiere muy pronto. Otra cosa es que después la tapes, la ocultes, que es lo que pasa a muchas personas en el espectro, ¿no? Adultas que tapan, ¿no? E intentan sobrecompensar, ¿no? Esa diferencia. Pero eso decir que aquí pasa algo, pasa desde muy pequeños, no pasa, tampoco sí, es desde tan. Sí, es cierto que a lo mejor las preguntas se empiezan a hacer a otro tipo de edades, quizá un poquito más mayores, ¿no? Pero esa conciencia enseguida te das cuenta, ¿no? Y afortunadamente estamos viendo que incluso en la literatura, incluso en las escenificaciones no cinematográficas o en series sobre el autismo, están enseñando esto, ¿no? Que incluso perfiles pues esto, con chavales no verbales, por ejemplo, de una forma u otra lo comunican, que se dan mm, cuenta, ¿no? Y sí, sí, enseguida, y entonces, claro, esto de ocultarlo creo que es un error. Creo que el tema de las adaptaciones escolares es una lucha importante que mantenemos además los profesionales que trabajamos con los entornos educativos, porque muchas veces se entiende mal la adaptación escolar, se entiende como un apoyo momentáneo muchas veces y como un apoyo que hay que intentar retirar. Y es un gravísimo error. Es decir, esto no ocurre con otra serie de discapacidades porque son más visibles. Es decir, una persona que va en silla de ruedas no dices, bueno, te pongo la rampa, pero dentro de un tiempo tendrás que ir sin rampa. Joder, es que no nos lo planteamos, coño. Pues ¿por qué como una persona en el espectro le ponemos unas anticipaciones a nivel visual, estructuramos mucho más y de repente decimos, te voy a ir quitando un poquito la estructura? Es como, ¿pero por qué? ¿Por qué claro, hacéis claro. esto? ¿No? Al final es como una especie de quiero que sea normativo. Y es el grandísimo error. Es decir, no es una persona neurotípica, ni lo va a ser jamás. Entonces, debemos dejar de quitarnos de tener esa ilusión absurda, porque lo único que hacemos es torpedear primero a los chavales y después a nosotros mismos en nuestro afán educativo. Entonces, esas adaptaciones siempre de manera continua las adaptaremos a su edad, a su nivel, por supuesto. El otro día estaba hablando con una familia que le hacían un chaval que pues, iba al instituto y le hacía una agenda con pictogramas. Y digo, ¿pero qué rayos estáis haciendo? O sea, no podéis hacer esto, pues hazme una agenda como la que tienes tú, como la que tengo yo en el calendario de Google, por ejemplo, ¿no? Pero que esté ahí, ¿no? De forma permanente, porque eso también genera ese rechazo, pero siempre tienen que estar ahí en la cartera, ¿no? De los recursos que tienen que utilizar porque lo van a necesitar toda su vida. Y lo que comentabas antes, eso de esa percepción de es muy listo, pero es que no quiere, o es muy vago, o lo que sea, ¿no? Esto es otro superclásico que hay, ¿no? Y no se Mm, entiende que el procesamiento, la percepción es distinta. Y una de las cosas que a mí más me duele muchas veces cuando leo informes y cuando lo veo es ese tipo, no, pero es que procesa lento, ¿no? Es que, joder, es que es lento, joder, es que el apelativo lento es muy hiriente, ¿cómo que lento? No es que sea lento, es que es sí, sí. profundo, ¿vale? Es tanto de profesionales el feedback como yo me acuerdo, o sea, la época que más complicada tuve para adaptarme fue la adolescencia. Salí de casa, empecé a quedar con gente
y te prometo, Dani, que no me enteraba de nada de lo que decían. O sea, era como si me hablaran en otro idioma, no me enteraba de nada. Me llamaban la empanada porque no hablaba casi. Mira, está el gato por aquí. Quítate de en medio. Y fíjate, yo no hablaba casi, yo, que hablo un montón. Y me decía, o sea, y no, es que no, o sea, yo todo lo que hablaban, entonces yo estaba con ellos y claro, yo quería estar con ellos porque yo quería socializar, pero no me enteraba absolutamente de nada de lo que hablaban. Yo estaba con ellos y ya está. No era capaz de entender, era como otro idioma que estaba aprendiendo, porque claro, los chavales pues tienen sus jergas, sus cosas, y yo en mi casa sí, pero a ellos no les entendía. Yo hacía así, sonreía de vez en cuando. Tipo de lenguaje distinto, que es con mucha jerga, con mucho carácter simbólico, muy rápido a la vez, cambiando de tema continuamente, interrumpiéndose, ¿no? Entonces, claro, cuando tú querías intervenir, a lo mejor ya habías procesado algo y ya había cambiado la conversación hacía 5 minutos, quizá, ¿no? Entonces, claro, al final pues te quedas callado y es lo que me dicen, lo que comentan muchas personas en el espectro, ¿no? Que ese tipo de contextos más desestructurados, más espontáneos, pues tienen muchas dificultades. O sea, muchas personas en el espectro que trabajan me dicen, el peor momento para mí del día del trabajo es la pausa del café. Sí. Porque es que, venga, vamos a ir a la máquina de café a charlar de cosas absurdas que no le interesan a nadie. Y encima, súper rápido, cambiando de tema continuamente. Es una situación que es compleja, pero ¿por qué? ¿Es culpa de la persona del espectro? Pues por supuesto que no, porque el procesamiento pues, es distinto, es más profundo, es más pragmático, es más lógico. Y claro, esto genera un conflicto con los entornos, muy importante. Todo lo que tú dices, ¿no? Cuando empiezas a salir con iguales, ¿no? Con chavales, ¿no? Sí, también me pasó, bueno, las mamás del cole, ¿no? Ese momento, mamás del cole, yo quería integrarme porque quería enterarme de cosas del cole, ¿no? Entonces empecé a examinar y decir, vale, ¿qué puede ser lo que les puede interesar para yo introducirme en este Integrarte mundillo? ahí. Pues, ¿sabes lo que era infalible? Hablar del tiempo y de los pantanos. Tú empezabas con el tiempo y los pantanos y ya tenía conversación para toda la tarde. Efectivamente, ese tipo de... me lo Y lo comentan muchas madres, analicé, ¿no? o sea, Muchas madres de peques en el espectro me comentan eso, que ese momento de recoger al niño, de entregar al niño a la guardería, ¿no? Al cole, y las otras madres comentando, pues mira, ese tipo de estrategias pues pueden ser sí, bastante sí, útiles, sí. Tú pero llegabas y decías, uy, hoy, qué calor hace. Ya está, ya. Ay, y los pantanos, a ver si llueve. Y ya estaba introducida. Y ya te digo que lo tuve que analizar y decir, vale, ¿cómo consigo yo acceder a ese privilegio, ¿no? Porque al final para mí es un poco el totalmente. privilegio. Y así lo conseguía, porque ya me había pasado en la guardería, por ejemplo, que me dejaban como un poco de lado. Y de hecho, hacían como corrillos y yo a lo mejor estaba al principio en ese corrillo y se iba cerrando el corrillo, se iba cerrando y me quedaba fuera. Y yo decía, pero ¿cómo ha pasado esto? ¿Sabes? Yo decía, algo estoy haciendo mal. Y no sé exactamente qué hacía para quedarme fuera del corrillo, pero yo dije, yo tengo que conseguir estar en esos corrillos porque me quiero enterar de las cosas, porque es que se las saben todas, yo no sé cómo lo hacen, pero aprenden un montón de cosas del colegio y se enteran de todo y yo normalmente no me entero y me pareció una buena manera de enterarme de las cosas e informarme y lo analicé para poderme meter ahí. Pues es una estrategia que utilizáis las personas en el espectro, ¿no? En personas neurotípicas es como un aprendizaje más inferencial, más intuitivo, ¿no? Y en cambio una persona en el espectro tiene que hacer ese ejercicio, ¿no? Más pragmático, es decir, vamos a ver qué es lo que pasa aquí, ¿vale? Ponerlo sobre la mesa, ¿no? Esas cosas pues que tengo que prepararme, ¿no? Estas cosas, ¿no? Vamos a enlazarlo con lo que comentaste de la prosopagnosia, porque en este momento dijiste que habías tenido muchas circunstancias, esto le llamó mucha atención a la gente de Salvador, ¿no? La prosopagnosia es la dificultad o incluso incapacidad de reconocer rostros humanos, ¿no? En Mira, estos contextos, ¿no? te puedo contar una anécdota buena.
Ok, vamos allá. Yo iba a una oficina y resulta que una conocida de toda la vida iba a la misma oficina en otra planta, con otra empresa, ¿no? En el centro de Madrid. Y yo cada vez que me la encontraba en el ascensor o por los pasillos, porque nos encontrábamos mucho, nunca la reconocía, nunca. Ya a veces se enfadaba y me decía, estábamos en el mismo ascensor, las dos solas. ¡Aida, tía! Y yo nunca la reconocía. Y llegó un día, yo me sentía fatal, porque es que no la reconocía, o sea, no la reconocía, que eso me ha pasado siempre, de sentarme al lado de alguien y como no estaba en el contexto que tenía que estar, no le reconocía. Y de repente un día salgo, hay un grupito de chicas ahí en la puerta y tal, y digo, está ahí. Digo, está ahí. Me acerco, le digo, tía, no sé qué, hola, y me pone cara rara. No era ella. No era ella, no era ella. Yo no sé, de verdad, es que me parecía ella. ¿Y cómo no se me ocurre a mí que iba con un traje de limpieza? Que ella iba a una oficina vestida de la limpieza, que no era ella. Pues me pareció que era la misma cara y yo me Y acerqué y punto, ¿no? dije, sí, y yo dije, esta es la mía, esta vez lo consigo. Pues no, tampoco. Este es el típico ejemplo, ¿no? de esas situaciones que se producen porque estos aprendizajes que se hacen de manera inferencial desde pequeños, o sea, nadie te enseña a decir, venga, vamos a ayudarte a reconocer a esta persona que es, pues, quien sea. Venga, vamos a ponerlo en su contexto, tiene la cara de esta forma. Si el aprendizaje fuese así, no habría ningún problema para la persona del espectro. Pero claro, no hay ese aprendizaje, es como intuitivo. Bueno, miras a su cara, quédate con ella. Bueno, vale. También sí es cierto que algunas personas en el espectro tienen dificultad para mirar a la cara por todo el estrés que les puede causar este tipo de interacción, ¿no? Porque puede ser muy agresivo, ¿no? Son muchos estímulos a la vez que interpretar, ¿no? Además de la comunicación verbal, etcétera, etcétera. Entonces, claro, se juega en mucha desventaja en ese sentido. Sí, 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 sí. Y además es que me ha pasado siempre, desde bien jovencita, de cuando, bueno, es que tengo una amiga que cuando se cambia el pelo me manda una foto porque sabe que no la voy a reconocer. Pero fíjate, ¿qué esfuerzo es ese el que tiene que hacer un amigo con respecto a una persona de espectro? Es cero. ¿Vale? Es decir, muchas veces las pequeñas modificaciones que tiene que hacer el mundo neurotípico son mínimas, son absurdas, ¿no? Porque a veces cuando trabajamos con entornos que trabajan con personas en el espectro, parece ser que les vamos a pedir unos cambios terribles, ¿no? en sus procederes. Joder, es que son esfuerzos mínimos que tienen que ser constantes y permanentes, eso sí, con lo que hemos hablado antes del cole, pero que no requiere un esfuerzo por parte del entorno tan grandísimo. En cambio, para una persona en el espectro sí requiere un esfuerzo muy grande. Entonces, claro, la balanza que hay ahí pues es muy importante, ¿no? De entenderlo, ¿no? En este punto, además, me acuerdo que comentaste lo estaba leyendo ahora en el guión, que tenías dificultades en los entornos laborales para relacionarte con los compañeros, el tema de los saludos, ¿no? Sí, Saludarse varias veces durante el día, ¿no? El tema sí. de ¿qué tal estás? O te puedo pedir un favor, o ese tipo de comunicación, ¿no? Que se da en Sí, los entornos laborales. porque yo cuando entraba en la oficina decía un hola general. Cuando yo entraba, como entraba de las primeras, no me oía el hola ni Dios. Lo modus. Entonces, pero yo ya he dicho hola. Total, que yo iba directamente, si necesitaba algo de alguien, a pedírselo y no le decía hola antes. Y en más de una ocasión me decían hola. Hola, Como- hola, ¿no? sí, sí, con Hola, ese ¿no? rintintín de... Sí, hola. Y yo Sí. me hundía en la miseria porque decía, joder, ya lo he hecho mal otra vez. Y luego me pasaba que a lo mejor me decía alguien, hola, ¿qué tal? Y yo le contaba qué tal, ¿Qué tal? pero le contaba, o sea, de secuestración, vamos, de secuestrarle un rato ahí contándole qué tal. Y a lo mejor pues esa persona se tenía que ir a una reunión o me acuerdo, tenía un compañero venezolano que ya sabes que no son tan directos como nosotros. Y en vez de decirme, me tengo que ir a una reunión, el pobrecito mío se queda ahí escuchando mi retaila. Vale, vale, vale. Y sí, sí, porque ya sabes que cuando nos entra verborrea, A no hay tope. quien nos pare, ¿no? Pues nada, yo le conté mi vida en verso y luego ya, yo lo veía como que
hacía así con el pie para escapar, ¿no? Te daba Para como mover. ciertas señales sutiles, ¿no? Que también, pues eso, son señales sutiles, claro, no son muy Sí, claras. y yo decía, a lo mejor tiene prisa, pero yo seguía contándole. Y luego ya al final me dice, bueno, me voy que tengo una reunión, no sé qué. Y yo luego me di cuenta de lo que había pasado, pero ya después de haberle contado mi vida y además pensé, pero ¿por qué le he contado mi vida a esta persona que realmente no le importa? Pero porque te lo ha preguntado. Te ha dicho, ¿qué tal estás? ¿Qué tal tu Sí, día? luego eso, tengo mucho problema en controlar qué le cuento a quién, mucho. Ha habido veces que me he ido a la peluquería, le he contado, porque es que te preguntan todo el rato y me ha parecido como, yo qué sé, que me he ido al psicólogo, ¿no? O sea, le he Totalmente. contado que he dicho, pero yo ¿por qué le cuento estas cosas a esta persona? Si no la Sí, ¿no? conozco de nada. Mucha gente dice eso en la peluquería o de otros contextos, como el tema de los transportes públicos tipo taxi, ¿no? Que Sí, hay también me ha alguien pasado en el taxi. que es muy charlatán, por lo que sea, y de repente, ¿no? Se produce ahí como una situación compleja. Es decir, en este contexto es raro, pero me está preguntando, entonces como que a veces la persona autista va con ese piloto fijo, ¿no? Que tiene a veces, ¿no? De esa presión que tenéis de hacerlo bien a nivel social, Sí, que claro, una persona os pregunta qué tal estás y bueno, pues se lo voy a contar. Claro, pues es como, ¿no? Si me lo pregunta, pues por algo será, ¿no? Y claro, hay ciertos contextos, especialmente el contexto laboral, que son contextos muy difíciles de gestionar porque fluctúan muchísimo, ¿no? Porque en el contexto laboral hay una especie de rol profesional, pero no, en ujú, determinados momentos, pues en determinadas circunstancias, eso se flexibiliza mucho, ¿no? Y hablo de ese momento del café, que de repente tu jefe no es tu jefe y parece más un colega, y ya ni te cuento, por ejemplo, ahora que estamos en las fechas navideñas, la cena de Navidad, ya. que de repente todo el mundo parece que, no sé, que no hay Que ahí son roles hermanos. ninguno, que son primos hermanos, gente que a lo mejor se odia o que se dan mal o que yo qué sé. Se producen muchísimas fluctuaciones muy difíciles de gestionar porque de repente, en otro momento, pues volvemos al estatus anterior de rol Sí. profesional. Y claro, para una persona del espectro, toda esa petición, exigencia, flexibilidad es muy complicada cuando vosotros funcionáis muchísimo mejor a base de unos protocolos que estén muy claros, que sean muy De hecho, rígidos, muy estrictos. te voy a contar algo. Había un jefe en el departamento que cuando quería información decía, le voy a preguntar a Aida que lo suelta. Porque saben que la primera a Sabía. lo mejor me resisto, la segunda, pero la tercera al final caigo. Porque lo saben. O Se sea, a aprovecha ese de esa punto parte. Sí, sí, de manipulación, ¿no? totalmente. Y es una de las cosas que, además, creo que tenemos que trabajar más, ¿no? Porque sí es cierto que, no porque sea vuestra culpa, ni muchísimo menos, pero es cierto que sois como unas víctimas perfectas en ese sentido, a la Sí, sí, sí. manipulación mental. Es decir, Sí. la historia de abusos que hay a personas en el espectro de todo tipo, a todas las edades, por esa inocencia, ¿no? Que podemos decir a veces, ¿no? Esa literalidad, a veces esa dificultad, ¿no? Para manejar esos protocolos, ¿no? Esos conceptos flexibles, esos ambientes flexibles, os hacen susceptibles a que pues, gente sin escrúpulos, con más o menos intención maligna, por así decirlo, pues os hace ser unas víctimas perfectas, ¿no? Por Mm. así decirlo, lamentablemente. Entonces hay que trabajar mucho en ese sentido. Aida, después empezamos a hablar el tema de los temas de las hipersensibilidades y de hecho el día que fuimos para allá fue como, pues mira, el ejemplo perfecto, ¿no? De cómo de cómo os puede afectar terriblemente esto. Explícalo porque muchas veces, y creo que es una de las cosas que además creo que puede molestar más, corrígeme si me equivoco, que es esa condescendencia, esa falta de empatía de cuando tú vas ahí y estás saturada, que necesitas ponerte los cascos de cancelación de ruido, hacerte un ovillo y que te llegue una persona neurotípica y que te diga, ay, sí, bueno, a mí también me molestan los ruidos. Mm. Sí, mira, de hecho, tengo un muy buen ejemplo. Hubo una cena, no sé si era de Navidad o qué, del Oh, trabajo, y no, era comida y luego nos fuimos a la bolera. oh, Yo llevé los cascos en todo momento. Se reían mucho de mí, y que si el martillo percultor, que si no sé qué pasa la obra, que si no sé qué. Si hay mucho ruido, me puedo llegar a desmayar. No oh. es ninguna broma, o sea, no es una Es algo bastante común. exageración. No, 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 no lo es. Yo me puedo llegar a desmayar. Ahora luego después cuento otra cosa. Y bueno, al cabo de horas empezaron todos a tener dolor de cabeza. La única que no tenía dolor de cabeza, porque había muchísimo ruido en esa bolera,
era yo. Y digo, ¿ves? ¿Idiotas? Esto pasa por no protegerse. Y luego otra cosa que me pasó así bastante heavy fue que se le ocurrió a alguien la maravillosa idea en la oficina de ponerse a montar muebles a martillazos toda la mañana, toda entera. ¿Qué pasó? Que yo me empecé a marear ese día en concreto, se me olvidaron los cascos. Me empecé a marear, me tuve que ir al baño, que había una ventana, asomarme a la ventana, sentarme en el suelo del baño y dije, bueno, me voy a la azotea y ahí estaré más tranquila. Había obras en el edificio de al lado, entonces no podía salir de ahí y al final no sé qué pasó. Ahí ya yo perdí totalmente la razón, por así decirlo. Salí del edificio y me fui, porque yo tengo tendencias de huida. Me fui del edificio y a los 15 minutos pensé, ¿dónde voy? ¿Qué estoy Además, perdona que te haciendo? interrumpa, Aida, que es una parte que creo que es importante, ¿no? El hecho de jaja y huyes y sales corriendo. Esto tiene unas consecuencias a nivel emocional, a nivel de percepción de una misma, que son muy importantes. El hecho de que un adulto, porque cuando son niños, ha salido corriendo, ha escapado de la situación, ay, pobrecito, jaja, venga, a ver si no. Pero cuando una persona va creciendo y ya ciertas cosas a nivel social son muy punibles, por así decirlo, ¿vale? Y que enseguida te señalan, claro, que una persona adulta se ve en la situación de que tiene que huir de una situación como la que estás contando, a nivel cognitivo y emocional tiene un peso importante en la autoestima, ¿no? En la parte emocional muy, muy, muy grande. Sí, sí. De hecho, luego cuando volví ya me encontré con fuerzas, que no me encontraba en ese momento con fuerzas para decir que me iba a mi casa a Uh teletrabajar. Y me -huh. vieron con tal cara de desesperada, toda blanca y tal, que me dijeron, sí, sí, ellos creían que estaba mala, que Yeah. estaba enferma. Y -huh. lo que me pasaba era el ruido, fue el ruido. Aquí en este momento, bueno, pues estuvimos hablando del tema del ruido, se incorporaron los temas como el meltdown, el burnout, el shutdown. Aquí ellos pusieron shot de disparo, shut down, hacia abajo. Creo que lo Sí, introducimos aquí, ¿no? El tema de que los meltdowns que no son rabietas, ¿no? Que muchas veces se confunde sí. con las rabietas, que son saturaciones que la persona no puede hacer nada, ¿no? Que son sacudidas terribles a nivel cognitivo y que puede pasar tanto en peques como en adultos, pero volvemos un poco a lo mismo, ¿no? El peque, la rabieta, ¿no? Se confunde con el meltdown, pero claro, todo esto pasa que cuando una persona va creciendo, claro, el nivel de tolerancia social disminuye porque Sí. tienes que ser adulto, ¿no? Entonces cada vez es peor, cada vez el sentimiento de vergüenza es peor después de las situaciones, como para que encima te digan, oye, es que no puedes hacer esto, no eres adulto, no puedes tener esta rabieta, no puedes tener este descontrol, o me tienes que hablar, ¿no? En esos momentos de shutdown en los que se producen situaciones de mutismo, que la persona intenta articular palabras y que no puede. Que Sí, no puede. el vamos a hablar me ha pasado 1000 veces y yo no en esos momentos no puedo hablar. Es imposible. No puedo hablar ni razonar. Necesito, o sea, lo que digo es déjame, déjame, déjame. O si estoy en un meltdown, ese déjame, ¿no? Y si estoy en shutdown, hago así, como Corta. diciendo, no, ahora no. Ahora no es el momento. Creo que es importante que las personas en el espectro y las familias que nos rodean, ¿no? Los seres queridos, comprendan esta serie de conceptos, porque son súper importantes. Porque, como digo, cuando una persona ya es adulta, el hecho de tener estas reacciones, como tú dices, de decir, oye, es un estallido que puede ser pues eso, de rabia hacia el exterior o incluso hacia el interior, como es un meltdown, que es terrible, que a nivel cognitivo y emocional es una sacudida bestial o esos momentos de decir, es que no puedo articular para nada, necesito hacerme un ovillo Sí, ¿no? Y que os pasa, ¿no? Por ejemplo, a las madres, ¿no? Y a los padres que os pasa eso, y decir, oye, es que mi hijo me necesita, pero es que no puedo, es que no puedo. Y ese sentimiento de culpa encima al que os sometéis por este tipo de situaciones, sí, y claro, siendo madre de autista, a veces nos ha pasado a los dos a la vez. pues imagínate. Ese momento es Total. terrible, es terrible. Pero bueno, ni me culpo ni le culpo, ¿no? Son cosas que pasan y yo, o sea, entiendo que, bueno, que llega un momento que reventamos los dos, ¿no?
Y luego, pues, digamos que después de la tempestad viene la calma. Luego puede venir un shutdown o puede venir de repente estar más calmado y superarlo. Y bueno, también deberíamos de hablar del burnout, que ¿Vale? yo, como en ese momento no creo que no tuve ninguno fuerte, que me vino después justo con el tema de la pandemia, yo he tenido 2 burnouts súper fuertes con bajas laborales largas, debido a la presión social que había en el trabajo. Entonces, los autistas sufrimos muchísimo porque siempre tenemos que esforzarnos el triple que los demás para llegar a las expectativas que tienen los neurotípicos de nosotros. Es muy complicado llegar a esas expectativas. Yo me voy haciendo mayor, como quien dice, cada vez estoy más cansada, cada vez me cuesta más tolerar las cosas. Por ejemplo, a día de hoy no puedo aceptar un trabajo que no sea teletrabajo 100%, ya no puedo ir a la oficina directamente. Y fue cuando me tramitaron ya la discapacidad. Y yo cuando volví al trabajo les dije, me han dado la discapacidad porque yo no estoy al 100% ya. Ya digamos que se quedó algo que no se arregló bien. Estas cosas yo me gustaría que las tuviera en cuenta todo el mundo, porque cuando vas forzando y forzando y forzando, a veces llega un momento que no puedes volver. O sea, ya como que te pasas de rosca y es muy difícil. Bueno, es que yo creo que en mi caso ya no, o sea, ya voy a tener esas dificultades siempre. Ahora, por ejemplo, que voy a hacer el cambio de trabajo, que justo te lo comentaba hoy, que hacía el cambio de trabajo, tengo un pánico terrible a los cambios, tengo un pánico terrible a ver qué me voy a encontrar, qué nuevos compañeros. Claro, estas cosas, o sea, mientras la gente a lo mejor coge algo con ilusión, yo lo cojo con terror. Sí, porque una cosa es tener nervios, que puede tener un neurotípico, oye, trabajo nuevo, ciertos miedos, pero otra cosa es terror hasta el punto de lo que tú dices, ¿no? De a lo mejor oye, y no voy, ¿no? Y acabo por no ir al trabajo con las consecuencias que puede tener a todos los niveles, ¿no? Que es lo que puede pasar a una persona en el espectro. Es decir, por eso digo que esas comparaciones a veces que se establecen con las personas alistas o no autistas, hay que tener muchísimo cuidado con ellas, ¿no? Porque muchas veces Sí. incluso se intenta desde un punto de vista, ¿no? Un intento empático de intentar entender y hacen Sí. muchísimo más daño, porque al final lo que está haciendo es ninguneando, ¿no? Yo el ejemplo que pongo muchas veces es alguien que tiene muchísimas dioptrías, ¿no? Como yo tengo muchísimas dioptrías, tengo más de 10 en cada ojo. Yo me quito la lentilla o las gafas y en serio es que no veo esto que tengo aquí delante, o sea, veo un borrón. Pues claro, a mí que alguien que tiene media dioptría me dice, oh, no veo nada sin las gafas, es como, mira, oye, a ver, pues con este burdo ejemplo, y perdón, porque no tiene nada que ver, por supuesto, no es ni comparable, intento ponerles ese ejemplo, es decir, cuidado con lo que decimos a una persona en el espectro cuando intentamos empatizar, ¿no? Con sus dificultades, porque es que no tiene nada que ver, vamos, no tiene Sí, absolutamente nada que sí, ver. yo, mira, antes de que me dieran la segunda baja, como viese que el metro estaba lleno de gente, o bueno, es que más de una vez Me estaba en la acuerdo, puerta del contaste. trabajo y me tuve que volver. O sea, era, eh, decía, no puedo ir. Ujú, Y yo en mi vida me había pasado una cosa tan heavy. O sea, ujú, creo que hay que evitar que una persona llegue al burnout, ujú, porque creo que es lo peor que le puede pasar a una persona y además no sabes cuándo va a terminar. Ves ujú, cuándo empieza, pero no sabes cuándo va a terminar. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta porque es que es un problemón tenerlo. Es un ujú, problemón porque ya te digo, ya hay cosas que ya no puedo hacer. ujú. De hecho, a ver, siempre estaba así con el cachondeo de la pandemia, que soy una visionaria porque antes de la pandemia yo me cruzaba de acera cuando veía gente y ahora en ese momento lo empezó a hacer todo el mundo. Ujú. Y con mis compañeros me decían, es que me da ansiedad ir al supermercado, es que me da ansiedad no sé qué. Yo les decía, ahora me entenderéis un poco mejor. Esa es mi vida. Esa es mi vida. Ujú. Es un grandísimo ejemplo, ¿no?
Aida, yo creo que esta parte de la entrevista es cuando empezamos a hablar, y eso sí que lo ha incluido un poquito también en ese minutillo, el tema del enmascaramiento, ¿no? De ese intento de ser normal y las consecuencias que tiene. Estamos hablando del concepto del masking autista como una necesidad de supervivencia muchas veces, pero que tiene muchísimas consecuencias a todos los niveles. Aquí Sí. lo estuvimos hablando, ¿no? Sí, igual que analicé, ¿no? Cómo contactar con esas madres, cómo conectar. Me acuerdo que desde chiquitita me veía las series, veía cómo hacían esas relaciones sociales, estudiaba. Volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Ese aprendizaje directo en vez del aprendizaje espontáneo de un neurotípico. Exacto. Me acuerdo que yo aprendí a mirar los ojos porque dijeron un truco en la televisión y yo empecé a hacerlo, que era mirar al entrecejo y tal. Luego me fui acostumbrando un poco más a mirar a los ojos. Es verdad que a veces, pues para explicarme, no miro. Es como, mientras me hablas tú sí te miro, pero cuando me estoy explicando normalmente giro un poco. Y luego, bueno, para mí fue una actriz. Es que fue hacer un papel completamente, dependiendo con quién me iba pivotando ese papel. A veces, bueno, pues si me iba con un tipo de personas, las estudiaba y intentaba, ¿no? Tampoco es que lo hiciera muy bien, porque yo siempre he ido perdiendo los amigos, no es que durara mucho las amistades. Y iba consiguiendo introducirme en grupos y a la vez pues iba aprendiendo cómo eran esas relaciones sociales, pero para mí siempre ha sido hacer un papel. ¿Qué pasó? Llegó un momento que yo no sabía quién era yo. Entonces fue muy difícil entender que yo no era esa persona y que yo era otra persona, ¿no? Cuando me dieron el diagnóstico casi que fue un alivio y entendí que por eso lo digo siempre, que yo soy autista y no es que tenga autismo, porque es muy importante para mí saber que soy, o sea, es mi identidad, ¿no? O sea, si soy autista, todas esas cosas que yo hacía diferente, entiendo que es por eso, pero poniéndole el tengo, para mí es algo con connotación de enfermedad, ¿no? Que no es una enfermedad. Y algo que a lo mejor se puede quitar, ¿no? Al Claro, decir lo tengo, claro, no lo no, tengo. es que no es algo que pueda quitar porque es intrínseco a mi persona. Entonces, cuando yo recibí el diagnóstico, para mí fue un alivio el saber que todas esas preguntas que me hacía tenían respuesta. Todo eso que yo decía, ¿por qué soy diferente? Estoy rota, ¿qué me está pasando? Incluso lo pensaba de mi hijo, decía, es que estamos rotos, esto no está funcionando. Cuando yo tuve mi diagnóstico, porque claro, al principio pensaba, este niño hace las cosas que yo hacía de pequeña, es que no sé qué está pasando. Es que, bueno, a lo mejor este niño, bueno, a lo mejor es un poco hiperactivo y tal, o déficit de atención, pero no pasa nada, ¿no? Yo pensaba porque, claro, el niño estaba a su bola todo el día, no tenía relaciones con iguales, etcétera. Bueno, lo que pasa con los niños, y estamos él en proceso de diagnóstico. Y entonces, cuando a mí me dieron el diagnóstico, yo pensé, ya está, no pasa nada. Era como perdonarme a mí misma. Total. Porque sentí una culpabilidad por es que las crisis no las controlo. Entonces, cuando tienes una crisis y otra persona te está juzgando por tener esa crisis, acabas pues bastante de que te sientes muy mal contigo mismo. Y yo lo primero que hice fue perdonarme y entender más a mi hijo, decir, vale, ahora ya tengo las respuestas, ¿no?
ya sé que mi hijo es como yo, entonces él piensa diferente, siente diferente y procesa diferente. A partir de ahora ya el camino va a ser diferente también, porque hasta ese momento también yo me sentía muy mal porque no hacía de terapeuta en vez de madre. Es que te meten muchas cosas en la cabeza en ese sentido, ¿no? No, es que tienes que estar trabajando todo el día con tu hijo. Joder, es que también tengo que ser madre, ¿no? Y tienes que Tengo que jugar con él. y que tienes que transformarle, ¿no? También es como no respetar su manera de percibir, de relacionarse con la realidad y totalmente intentar, pues, ¿no? Lo que hacen muchas estas terapias tan invasivas, ¿no? Como ABA y otras técnicas conductuales, y no hablamos de las psicoanalíticas, que eso ya es una pérdida de cabeza y de razón totalmente, ¿no? Pero al final es como un ejercicio de transformación que va en contra de la propia naturaleza del sistema perceptivo de una persona en el espectro, ¿no? Y no darle, es que no le doy una herramienta para que pueda utilizar, sino que le obligo a utilizar esta herramienta limitando la suya, ¿no? Como por ejemplo el manido tema de las estereotipias, ¿no? Tenemos que quitarle las estereotipias porque no se concentra, ¿no? Cuando, bueno, pues Sí. todo el mundo se regula de una u otra forma, o hace así con el boli de la pierna y no pasa absolutamente nada, ¿no? Sí, sí, el tema de las estereotipias a mí me ha pasado de decirme, no hagas eso, que parece que estás loca, ¿no? Me ha Me pasado. acuerdo que en el programa te grabaron varias tomas haciendo con el pelo, ¿no? Y las manos. Estaban como muy interesados en estas cosas, ¿no? Que creo que está bien que las expliquemos, ¿no? Y que digamos, no, esto, no es una conducta sin sentido no funcional, todo lo contrario, es totalmente funcional. Pero la idea era un poco, y es una pena, ¿no? Porque todo lo que estás comentando es genial y es magnífico, y vale su peso en oro además, de ir un poquito más allá en el concepto del autismo, ¿no? Porque la sensación que nos ha quedado con el programa que se ha emitido es un poco que nos quedamos un poco en esa parte muy básica, muy dramática, que no digo que no sea real, ¿no? Del autismo, ¿no? Y de esa explicación de qué es el autismo, ¿no? Y ese un poco, pues al final siempre niños, siempre con unos perfiles similares que dan cierto juego, pero no se explica ni siquiera todo lo que es el espectro del autismo, y al final, pues es lo que estamos hablando, ¿no? De casi toda la comunidad autista, ¿no? Que es como una oportunidad perdida muy grande, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando pusieron ese titular, ¿no? Que decían, esta enfermedad, padecen esta enfermedad, Sí, y yo lo puse y me escribieron rápidamente, no lo hemos puesto nosotros, así un fallo en la web y tal. Yo les dije, es que tenéis que tener mucho cuidado con esto, porque es que todo el trabajo que se está haciendo en hace mucho activismo daño. durante muchísimos años, que es un trabajo como de ir ladrillo a ladrillito, porque claro, pues somos cuentas personales, ¿no? Pues estás tú, está mucha gente de la comunidad autista poniendo su granito de arena, que todo va sumando ahí un poquito, conseguimos llegar. Llega un programa como Salvados con millones y millones de televidentes, pone esa frase y es como que hacen con todo ese trabajo, lo tiran por la borda. Es que es Sí, muchísimo más grave de lo que parece. Y a mí eso me enfadó muchísimo. Luego ya, pues viendo un poco pues lo que habían puesto y tal, pues todavía más, ¿no? Pero es que esas cosas hacen muchísimo daño y al final es como eh, tenemos que ser más prudentes con el uso del lenguaje en esta serie de temas. Y estoy hablando del autismo, como estoy hablando, pues, por ejemplo, de todos los temas de género, ¿no? Y que están en boga hoy en día, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado y ser muy pronto, sobre todo si somos un medio tan grande, ¿no? Porque cuanto más grande seas, más responsabilidad tienes con tus palabras. Y la verdad es que fue una pena porque es una oportunidad perdida, y encima pues enfrentó muchísimo, ¿no? Y cargó mucho a mucha gente con mucho enfado, y es justo lo que no necesitamos, ¿no? sí. Estar ahí a la gresca, sino ir todos en una misma dirección y remar todos pues hacia lo mismo, ¿no? Hacia la comprensión de lo que es el autismo, ¿no? Realmente. La definición que se dio en el programa me parece muy inadecuada de lo que es el autismo. Yo me acuerdo que me lo preguntaron a mí, tengo aquí mis apuntes. Iba a hablar de que será una condición neurológica diferente que se manifiesta en una diferencia de percepción de la realidad. Un poco mi frase, un poco sintética de lo que es el autismo, que evidentemente difiere mucho a lo que se habló en el programa, ¿no? Que se volvió a etiquetar como algo muy patológico, ¿no? Y bueno, Sí, sí, al con lo final mismo de siempre. se etiquetó bastante patológico y bueno, nos echamos todas las manos a la cabeza. Yo creo que en general
todo el mundo, hasta las familias. Las familias tampoco quedaron contentas. Es cierto que hay familias, y a mí me han comentado en privado, públicamente, que sí es cierto que creo que se ha malinterpretado un poco cuando se ha hecho una crítica, es decir, un poco no agresiva, asertiva de la situación, ¿no? Que creo que ha sido la mayoría. Es decir, no estamos criticando ni ninguneando el dolor o los sentimientos de esas familias, el duelo, todo lo que tú quieras tener. Lo que quieras decir, por supuesto, es súper lícito y es real y está ahí. Y yo lo vivo en el día a día con muchas familias que contactan conmigo con las que trabajo, ¿vale? Lo que se está criticando es que es el enfoque que se dio, que es un enfoque además de mira lo mal que lo hace el niño, mira lo que falla continuamente, porque es que era así. Y además se lo dije, pero también es muy emotivo poner a un chaval que se le da una estrategia adecuada y que consigue ser más feliz en determinada situación respetando su forma de ser, ¿no? Por ejemplo. No sé, veía más que mírame a los ojos, mírame a los ojos, mírame a los ojos, no haces esto, todo mal, venga, no me haces caso. Era todo como una retahíla de fallos continuos. Sí, sí. De hecho, a mí lo que más me chocó cuando dice mal. Y dije, es que, mira, te voy a poner un ejemplo. Mi hijo no sabe lo que es un castigo. Y llegó un momento que en el colegio me dijeron, es que creo que le tenemos que castigar alguna vez para que sepa que es un castigo, porque solo con decirle que puedes tener algún castigo o algo, como no sabe lo que es, se asusta mucho. Pero luego se lo explicamos, lo que era un castigo y tal, pero es que nunca, o sea, nunca le digo tal, le digo, muy bien, pero podrías mejorar esto, no sé qué tal. Nunca, no se me ocurriría, porque lo lleva muy mal el tema de la frustración. Entonces, ni eso, ni intento ser negativa nunca, o sea, siempre del lado positivo, cuando ha tenido algún problema de quedarse, pues mucho rato, o sea, cuando no le daba por ponerse unas gafas de ver, le daba por llevar no sé cuántos ponis, cuando todo está en el colegio. O sea, siempre tenía algo que la liaba, ¿no? Que tenía que llevarla al colegio. Y entonces siempre hemos intentado reconducirlo de manera positiva, siempre, tanto el centro como yo, como su psicóloga, siempre de manera positiva. Y además me ha dicho siempre la psicóloga que somos muy creativos en casa, porque yo qué sé, a lo mejor le daba por coleccionar peluches y bueno, pues en algún ricocito tenía una caseta con los peluches y no los tenía tirados por la casa, ¿no? Yo creo que a lo mejor les falta eso, el saber que puedes trabajar con él y puedes reconducirle de manera positiva siempre, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa, Aida? Que yo muchas veces creo y tengo la percepción la sensación, perdón, de que muchas veces tiene que ver al final cómo comunicas tú el diagnóstico, porque si lo comunicas desde un punto de vista patológico, al final siempre buscas la corrección. Sí, Tienes algo que a mí estás me mal, lo hay que comunicaron corregir. así, ¿eh? A mí bueno, fue el diagnóstico cuando fui la primera vez a la psiquiatra. Me dijo, tu hijo va a ir a educación especial y no va a hablar nunca. Eso es lo primero que me dijo. Y yo me quedé flaseada, digo, bueno, que tenía por entonces 3 años, o sea, imagínate. Y no sé, bueno, tampoco pasa nada porque vaya a educación especial, pero espérate, ¿no? Efectivamente, ¿no? De hecho, ya lo he dicho en las redes, que yo hubiera preferido ahora en el cambio del instituto que se fuera a educación especial, pero se ha decidido que se iba a ULATEA. O sea, que no es una cosa que a mí me moleste que vaya a educación especial, pero que te lo digan así de repente sin tener información, porque yo no sabía por entonces ni qué era la discapacidad. O sea, no te digo ya el autismo, yo no sabía qué era la Es muy discapacidad. fuerte. Es muy fuerte eso de que cuando damos un diagnóstico, no dejar ese espacio. Yo lo que siempre digo es que en un proceso de diagnóstico, de evaluación, un tercio de esa evaluación tiene que ser la devolución. Esa devolución que tiene que hacerse de manera adecuada, explicando los procesos, hablando, pues, no es que es hablar en positivo, es hablar en la realidad. Oye, mira, esto pasa por esto y hay que hablar hay que hablar del procesamiento dicotómico, hay que hablar del tema de las funciones ejecutivas, hay que hablar de todo eso, hay que hablarlo porque hay que explicar a la Y no persona te por qué está dicen, pasando. puedes tener herramientas, aunque tu hijo no hable, puede que se pueda comunicar mediante, no sé, una tablet, lo que sea. Es que no te dicen nada.
Si no habla, nada. ya no hay nada, ya no hay otra opción. No, no, en plan, bueno, tu hijo está desahuciado. Es que era la sensación que daba. Sí, no, y de hecho yo tengo relatos muy, muy, muy fuertes de tu hijo es un mueble, tu hijo es como si tuvieses una Sí, planta, pues sí, intenta sí, tener sí. otro hijo porque de este no vas a sacar nada, o sea, cosas muy heavy, pero incluso en los casos en los que no son despreciables, porque no se me ocurre otra palabra en este momento, incluso en los casos en los que se da un diagnóstico, un proceso adecuado, una devolución más o menos, etcétera, con un proceso complejo y que sea bueno, eh, luego te encuentras que hay una devolución con unos informes en los que tú coges el informe y es un listado de taras. Es que como si llevas el coche al taller y dices todo lo que está roto. Tienes que arreglar todo esto. Y encima te dan unas instrucciones a nivel general y en muchos casos ni eso. A nosotros nos llegan muchísimas consultas y decir, ¿cuánto le ha dado el diagnóstico a tu hijo? A los 6 años. ¿Qué edad tiene ahora? 12. ¿Y qué cosas habéis hecho en relación al autismo? Ah, nada. Ha ido a terapia de lenguaje, o ha ido a un fisio, o ha ido a un logopeda, pero en casa, ¿qué hace? Ah, nada, y nadie os ha dicho nada, nada. O sea, esa es la tónica general. O sea, nuestro equipo a veces es como, a ver, pues tenemos que empezar otra vez de cero. Estructuración, anticipación visual. Es decir, no me puedo creer que esto no nos lo dijeran en el momento que nos dieron el diagnóstico. Bueno, pues está sucediendo. Y claro, si pasa eso, tienes ya una serie de dificultades que no sabes cómo tratar, esas dificultades no por culpa de los chavales, evidentemente, se van enquistando y se van produciendo, se va haciendo un efecto bola de nieve cada vez más grande y un momento que trabajamos con familias que decir, es que vamos a ver, es que esto lo tenían que haber resuelto hace Claro. años, ¿no? Es tremendamente difícil, ¿no? A veces, porque claro, si no te dan esas herramientas, esas nociones básicas de lo que es el autismo, lo que estaba hablando, pues esa, la necesidad de estructuración a nivel visual, anticipación, etcétera, etcétera, que es lo ultra básico, claro, llega un Es punto en el que que a veces, o sea, yo por ejemplo quise la psicóloga en entornos naturales que es en casa. Para aprender, muy bien, yo me sentaba con ellos y para aprender lo que hacían. Pero hay veces que no te lo dicen y no estás con ellos y se meten a terapia y tú no ves nada. Y claro, no puedes aprender nada, tampoco te comunican, sí, te dan un informe, ¿no? Cada cierto tiempo, pero tampoco te comunican lo que están haciendo. Y por eso a mí, bueno, y luego que la psicóloga que tiene es una crack, que eso se nota mucho. Ha tenido varias porque estuvo un tiempo de baja y se nota muchísimo cuando alguien conecta con tu hijo y cuando no. Y luego cuando conecta también con los padres. con la familia, fundamental. Porque esta chica, por ejemplo, cuando te cuenta algo, es que lo hace con un ímpetu y con una Con ilusión y pasión, pasión sí, por con su mucha trabajo. pasión. Ujú. Y se nota cuando, cómo te comunica las cosas. Es importante esa parte, ¿no? Yo muchas veces le pregunto a las familias, digo, ¿pero tú qué sabes? O sea, ¿qué habéis hablado? No, no, entré en terapia y luego sale, ¿qué tal ha ido? ¿Ha ido bien? Y digo, Mm, me estalla la cabeza, digo, ¿cómo puedes pretender dotar de herramientas a tu peque si luego lo que trabaja en un entorno frío, por así decirlo, terapéutico, después no lo aplicas en sus contextos naturales, que son su casa, el colegio, o en el sí, parque, o en casa de los abuelos, donde es que es ahí donde hay que trabajar. Es donde, entonces sí, muchas sí, sí, veces como sí. me dicen, es que mi hijo es muy pequeño para trabajar, digo, yo no voy a trabajar con tu hijo, voy a trabajar contigo. Sobre todo en esos aspectos, partes básicas de las que no tenemos ni idea de lo que es el autismo. Nos ha caído esta bomba y no sabemos, ¿no? Y yo entiendo que muchas veces las familias me dicen, claro, en ese momento, y otros profesionales me lo dicen, es que claro, en el momento del diagnóstico, pues lo puedes dar pues una cierta visión, pero es muy difícil de asimilar. Y digo, bueno, le digo ya al profesional, pues dale esos espacios, ¿vale? Genérate en tu agenda unos huecos para después del diagnóstico, oye, y ahora te voy a explicar esto, y ahora te voy a explicar esto otro, ¿vale? Claro. No vale, búscate la vida, porque es que al final las familias me dicen, nos estamos buscando la vida, vamos a los perfiles de personas autistas o de profesionales que estéis en redes para aprender. Y a mí eso me parece una puñetera vergüenza. Decir, pero tú has pagado por un Está, diagnóstico. sí, sí, es que puedes estar muy perdido en ese caso. Yo, por ejemplo, pues te voy a poner el ejemplo de cuando no se lavaba el pelo. O sea, Uh, metidos en la bañera los dos, la psicóloga y mi hijo, ¿eh? Con un peluche, lavándole el pelo al peluche, tal, y yo luego, claro, yo lo había visto, había aprendido, y yo luego siguiendo sus pasos. O sea, creo que sí, que es muy importante los entornos naturales. Es muy importante o eso, o realmente guiar a los padres, a pero las es familias. verdad que si no, yo creo que no hubiera sabido tanto reconducirles y
claro, como yo lo analizo todo, Dani, entonces digamos que hice un máster de entender qué estaba pasando, cómo tenía que guiarlo y por eso también me dice, es que eres muy creativa, pero claro, también lo analizo todo mucho, miro Pero porque tú mucho lo sabías que que funciona. porque tú estás con tu peque y sabes que eres tú la que tiene que desarrollar esas herramientas para ayudarle a él en ese contexto natural que es tu casa, o puede ser en el colegio. Es que a veces la sensación que tengo también es que claro, al final hay un pozo ahí de a ver si me lo curas, ¿no? Voy a terapia y llámele X, psicología, logopedia, equinoterapia, terapia ocupacional, la que sea de voy una vez por semana, una hora o dos o tres, me da igual, y le traigo de vuelta y eso va a hacer así. A nivel espontáneo va a mejorar. Si no te coges todo eso que están haciendo y lo llevas a tu casa, no. Pero claro, en ese concepto que se tiene a veces, muchas veces, claro, y depende también mucho del diagnóstico que se dé, ¿no? Y la importancia de educar a la persona autista, a la propia persona autista o a la familia, decir, es que esto no se cura, esto es tu condición y tu condición pues tiene estas cosas en las que necesitas trabajar esta parte porque la sociedad es una putada, te va a presionar mucho, entonces necesitas una serie de herramientas, necesitas saber defenderte, ¿no? Pero claro, si no tienes esa concepción de la condición, en tu cabeza está el de te llevo a curar. Es como voy al médico, me da la pastilla, me lo cura. Voy al psicólogo, está una sesión de terapia Claro, y me lo arregla, ¿no? Quitarse ese chip muchas veces es lo que digo a los padres. Digo, el tiempo que ganáis, si os quitáis ese chip y cambiáis por la percepción de tu hijo, tiene un sistema operativo distinto. Punto. Y lo va a tener siempre, hasta el día que se muera. Cuanto antes interiorices eso, muchísimo mejor para tu hijo y también para vosotros. Que si sí. no, al final es como una especie de lucha, y me lo dicen muchos padres. Sí, 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 me lo explican, pero de repente veo no sé dónde una cura de autismo nueva que ha salido, oye, y caigo. Me dicen, y caigo. Y te estoy hablando de gente tremendamente formada, por así decirlo, porque tú piensas que no, esto es gente que es ignorante o lo que sea, tal. No, 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 no es así. Gente muy formada, Sí, gente con yo muchos lo he estudios, visto, muy de preparada, dietas, dietas, sí, y sí, dice, sí, bueno, y si pruebo, y si va bien, hacemos Reiki, bueno, mal no le hará. Como, a ver, no, porque al sí, final estás afianzando esa falsa creencia de que esto tiene una cura. Y cuando como caigas ahí es muy, muy, muy peligroso. Tremendamente sí, sí, peligroso, sobre sí. todo porque pierdes mucho tiempo, pierdes muchos recursos, pierdes muchísimo dinero y sobre todo, lo que me parece a mí más importante es que, claro, el nivel de tolerancia que tiene la frustración, estos peques que tú lo has comentado antes con tu peque, tiene unos límites. Si tú le llevas una serie de mierda de terapias que no sirven para nada, a lo mejor a la sexta vez te dice, por aquí. Sí, Y a lo mejor la sexta era la buena, ¿no? Y le hemos cagado ahí. Eso es muy sí, peligroso. sí, sí, sí. Sí, de hecho, yo apuntaba antes a mi hijo a todo, fútbol terapéutico, no sé qué, caballo, no sé cuántos, y al final le iba desapuntando porque el niño no quería ir. O sea, Claro, es que no, les forzamos mucho y trabajan mucho y que al final son personas, ¿no? Que claro. nos creemos que son máquinas y no, no, Que vaya a son los niños. caballos, si le gustan los caballos, si disfruta los caballos, pues fenomenal, que vaya a los caballos. Pero después el Claro, él trabajo, al principio bueno, sí, pero luego que no, que lo que quería era quedarse en casa jugando. Es que, claro. a ver, Bueno, Aida, pues muchísimas gracias por esta conversación. La verdad es que el contenido que creo que lo hemos intentado reproducir lo mejor posible a ujú, lo que fue esa entrevista que nos hicieron ahí en el centro de Madrid. Eh, creo que tiene mucho peso todo lo que has estado comentando y ojalá se hubiese visto en un medio tan importante como Salvados, pero bueno, muchísimas gracias por prestarte a hacer este vídeo conmigo, recuperando aquel día y aquella sí, conversación. sabes que Eh, contigo encantada. Igualmente, ya lo sabes. Si quieres decir algo para cerrar, como un último cierre sobre esta charla que hemos Bueno, tenido. sí, a ver, yo lo que quiero comunicar sobre todo es que no porque alguien no parezca autista, ¿vale? La lucha que tiene por dentro es muy importante entenderla y empatizar con la lucha que pueda llevar por dentro, porque aparentemente, bueno, es una discapacidad invisible realmente, ¿no? Entonces, como os he contado antes, bueno, puede tener una lucha interna muy fuerte y derivar a burnouts, a meltdowns, a shutdowns.
cuando llegamos a esos puntos es muy peligroso para nosotros. Entonces, si tenéis una persona autista cercana, ya sea un amigo, no sé, un familiar, lo que sea, cuidarlo, entenderlo, empatizar con lo que le está pasando. Por mucho que parezca por fuera que no, porque además exteriorizamos fatal. Entonces, por mucho que parezca que no, que aguanta todo, que es fuerte, hay una lucha por dentro muy grande. Entonces, yo os dejaría con eso, ¿no? Para que le deis una vuelta, penséis en eso y empaticéis con lo que es una persona autista. Pues muchísimas gracias, Aida. Fenomenal este último mensaje y que ojalá pues sigamos llegando a gente, sigamos haciendo activismo todos a una, que creo que vamos en una muy buena dirección. Por cierto, que Aida y Neurodivergente tienen ahora un espacio todos los lunes en Twitter. En Twitter. Apuntaros a él, que está haciendo, yo estoy entrando siempre que acabo las sesiones, entro para escuchar, aunque sea porque se aprende un montón, es un espacio fantástico. Apuntaros, que es todos los lunes, ¿no? A las 7, más o menos creo que es. Sí, más o menos 7. Normalmente a las 7. Bueno, la semana que viene es el martes, pero normalmente va a ser el lunes a las 7. Vale, pues nada. Dejaré los enlaces de los perfiles de Aida en la cajetín del... Creo que alguien me dijo que no dejara cajetín, que en algún sitio de Sudamérica significa otra cosa. Pues en el cuadro sí, en el cuadro de texto donde se pone el texto, dejo los enlaces de Aida, también dejo su Ko-fi o su Ko-fi para si alguien quiere hacerlo un donativo y apoya la causa de la divulgación. Aida, muchísimas gracias, me alegro mucho de hablar de nuevo contigo. Es que es un placer. Muchísimas gracias Como a ti. siempre, cuídate mucho y nos vemos por las redes. Muy bien, chao. Chao.